como un árbol de decisión, ¿no? Ya, no quiero estar en la universidad, pero quiero tener mi tiempo libre. Entonces no hago nada hasta que piensen qué quiero hacer, qué quiero hacer. Ya, otra. No quiero estar en la universidad porque no sé qué quiero estudiar, pero no quiero perder mi tiempo. Y equivocarse es la mejor manera de que te des cuenta de que estás equivocado y probablemente tienes algo que aprender. O sea, equivocarse es la única forma, en realidad. La evolución nos ha dado de ser exitosos. Eso está primero que ser felices. ¿Ya? Ser muy felices, entonces ser un débil y mueres. El inglés es una herramienta demasiado importante para aprender, porque la desinformación, o sea, en realidad es una herramienta del internet que puede, o sea, mentir de manera tan fea. ¿Es necesario ir a la universidad? Para eso he invitado a Angie, a Andrés, a Toto y a Gunter y vamos a hablar sobre nuestras opiniones y qué podríamos hacer aparte de ir a la universidad. Mi nombre es Ryan Vilches, esto es Talk Shop, así que salud, gente. No puede ser. Este episodio va a ser de puta madre, ya me di cuenta, ¿no? Ya, hoy día vamos a hablar sobre la educación y básicamente respondiendo la problemática si es que una educación superior es necesaria. Es decir, ¿es necesario ir a la universidad y o al instituto? De frente, la primera pregunta, ¿ustedes qué opinan? Mira, Toto. ¿Es necesario, digamos, seguir después del colegio porque nos han educado tanto, digamos, a, pucha, ¿qué vas a estudiar? La típica pregunta que le haces a alguien que tiene 14 años, pues, ¿no? ¿Tú qué opinas? Yo creo que sobre todo acá en Perú, de hecho que sí te aumenta una gran cantidad de probabilidades de ser exitoso laboralmente. No necesariamente es la única opción, eso sí creo. O sea, en Perú sí, pero globalmente, ¿tu respuesta cambiaría o...? Lo que pasa es que igual no cambia, yo creo que la respuesta no es única, no necesariamente es la respuesta en realidad. O sea, tienes posibilidades de, por ejemplo, no sé, por ejemplo, si te dedicas a hacer negocios, no necesitas una carrera, en realidad, no necesitas una carrera. Pero si necesitas, no sé, quieres ser, por ejemplo, psicólogo, ingeniero, obviamente, pues, claro, o sea, doctor. O doctor, claro, o sea, la universidad... No es el doctor de YouTube. La universidad cumple su rol. La universidad cumple su rol de acuerdo a lo que quieres estudiar, ¿no? Pero si quieres hacer negocio, yo sí creo que la universidad está muy lenta en comparación a que tan rápido está avanzando. Ya, interesante. Wunder. Es que ahí sigue siendo un tema de seguir un estudio superior. ¿A qué responde? Es una decisión. Y es una decisión que tú tomas con respecto a qué contexto tienes, qué recursos tú tienes y qué es lo que quieres para un futuro. Lo que dice Toto es bastante cierto. Muchas personas cuando, por ejemplo, no quieren como una expectativa de, bueno, quiero trabajar en finanzas, no sé, supongamos. Ya, la forma más rápida de llegar a trabajar en finanzas es llevar un curso o una especialización, diplomada, un curso universitario, en final. Pero es más difícil si es que tú empiezas a hacer eso desde cero, solamente solamente digamos, leyendo. te da un camino asegurado, Exacto. de largo plazo, pero asegurado. Pero asegurado. Ya. Digamos, tienes más probabilidad de ingresar a ese mercado, sí o sí. Ya. Ángel, ¿tú qué opinas? Yo estaba pensando, depende, o sea, el hecho de que si uno está en una universidad, ya depende de en qué universidad esté y depende del estrato socioeconómico en el que se encuentre. Entonces, si partimos del punto en el que una persona donde convive en un espacio en el que las demás personas no tienen acceso tan rápido a educación, estar en la universidad es correcto y le da un mérito por haber terminado la carrera. Es una ventaja, digamos. Es una ventaja, pero depende del contexto. Entonces, si en nuestro contexto definitivamente es diferente al de otro estrato socioeconómico, así que hay mucha gente que no ha necesitado ni siquiera tocado la universidad para ser lo que es, y yo creo de que no le ha dado ningún estrato socioeconómico más del que su familia le pudo haber dado antes por estatus. Entonces, creo que depende al final, depende mucho, o sea, depende totalmente de la persona y el ambiente en el que se desarrolle. ¿Sabes qué sirve en la universidad? Genial, qué paja. Y para concluir, Andrés, ¿tú qué opinas? Yo creo que está muy pendeja la pregunta. Es que, ¿cómo es necesario? Es como que para sobrevivir no es necesario tener... O sea, Digamos, antes no existía la universidad, ¿no? Claro. Digamos, sí, Yendo por el pero- motivo de que mucha gente te intuye, ¿no? Es como que ni siquiera hay opción, es el camino por tomar. O sea, la cuestión sería, ¿sigue siendo el camino por tomar? Bueno, o sea, no siempre hubo universidad y antes podías saber... Bueno, también había muy pocas opciones que hacer, también eran las clases definidas, ¿no? Ilimitadas. Claro, y antes Pero universidad, yo creo que la pregunta, cuando uno menciona la palabra necesario, ¿no? O necesariamente, de cualquier forma, solamente depende de los objetivos que tengas, ¿no? Es como, solamente depende, y eso es una cosa lógica. Entonces, si es que tú quieres generar, por ejemplo, más ingresos,
Bueno, es en verdad por probabilidades. Tú ves el INEI y las personas que han ido a la universidad ganan más que las personas que no. Las personas que han tenido una educación técnica ganan más que las personas que no han tenido ningún tipo de educación superior, ¿no? Y los datos están ahí bien claros, ¿no? Ahora, como ha mencionado Toto, claro, hay ramas en las cuales no es necesario, ¿no? Nadie te enseña, por ejemplo, a hacer una empresa, ¿no? Claro, puedes estudiar para ser administrador, etc. Pero no hay una fórmula para hacer una empresa, si no ya la tendrían hace tiempo, ¿no? Claro. Entonces solamente depende de qué objetivo. Algo que quería preguntarte acerca del estudio que me comentabas en INEI. Yo de hecho intuyo que el porcentaje está en que mientras más estudios tengas, mayor es tu probabilidad, digamos, de tus ingresos. Pero mi cuestión sería si lo cruzamos con el número de la cantidad de que se gana, digamos, porque yo asumo que la mayoría de empresarios, por así decirlo, está en un rango donde ya gana mucho más dinero que fuera del promedio, digamos. ¿Ese sigue, digamos, siendo la ley en cuanto al estudio que tú dijiste? O sea, las personas que han tenido ese tipo de fortuna, por así decirlo, han seguido ese tipo de caminos en la mayoría de casos. Bueno, voy a aventurarme a hablar un poquito fuera de los estudios, porque Intuyendo, tampoco, sí, aunque voy a tratar de como hablar un poquito de lo que sé, ¿no? O sea, para empezar, lo del INEI mide los promedios, no la probabilidad de que tengas Claro. éxito. Entonces, si ves a las personas que no han tenido educación superior, ganan bastante menos en promedio que las personas que sí. Y mientras vas avanzando, maestría, doctorado, ganan en promedio más, ¿no? Ahora, todas estas personas que llegaron a tener fortuna, que es lo que tú mencionaste, por lo general tienen cultura financiera, ¿no? Que también se puede estudiar no solamente en la universidad, sino en diferentes diplomados. Pero los grandes han tenido, o sea, si te das cuenta, incluso aunque los que no hayan ido a la universidad, tienen cultura financiera, te hablan de, no, se tienen que tener estos pasivos, activos, ¿no? Claro, pero Este, lo han aprendido de otra ingresos. manera, digamos. Claro, quizás su papá también era un, multimillonario, que también sabía las fórmulas, porque si te aventuras a tener tu empresa y no tienes ni idea de qué hacer, o sea, te vas a quebrar, en verdad. Claro, O sea, claro. tienes que tener las nociones Te que existen, ¿no? venden mucho el sueño, creo, a veces, ¿no? Pero ya, creo que básicamente todos hemos llegado a un consenso en el sentido de que no es que necesariamente se tiene que ir, pero hay otras opciones. Ahora, yo quiero, digamos, un poco para las personas que están viendo y sean quiénes son estos huevones, para que entiendan un poco nuestra postura en cuanto a la experiencia. O sea, si es que hemos estudiado, si es que estamos trabajando ahorita. Por ejemplo, empiezo yo. Yo actualmente estoy chambeando de profesor de inglés en un instituto, que fue como un corte de camino, digamos, para poder independizarme. Y justo estoy acabando mi carrera en estudios técnicos, en un instituto sobre marketing, digamos. Luego ya les comentaré cuando hablemos más del tema por qué escogí ese camino, ¿no? Pero ese, digamos, mi actualidad. Estoy trabajando como docente y estoy terminando mi carrera en marketing. ¿Tú, más o menos, qué experiencia has tenido en estudios superiores y en laborales también? Es curioso porque de hecho yo también me jacto un poco de lo que me especializo y bromeo que no he necesitado la carrera para hacer lo que hago. Pero es curioso porque para haber entrado a la empresa en la que entré Necesitaba ser universitario, claro. O sea, yo soy consultor de marketing digital y definitivamente tú puedes aprender eso en la universidad, en un curso, en lo que sea, pero para dedicarte a eso tienes que saber hacerlo. Es como una habilidad. Es como que no puedes ser músico si no sabes tocar la guitarra. De la misma manera no puedes dedicarte a ser consultor de marketing Claro, digital. a pesar que te han leído todos los libros, todos los cursos, Exacto, toda la si tú teoría, no sabes hacer marketing enganchas. digital. Exacto, entonces pero ¿cómo aprendí? Aprendí en una consultora. Entonces, lo que aprendí ahí, no lo aprendí nada en la universidad, sino lo aprendí en el trabajo. La diferencia está en que para haber entrado a esa empresa, entré como practicante de la de Lima, mañas. O sea, como en la bolsa de la ¿Cuál Universidad fue de tu Lima. carrera para la gente que no sabe? Yo estoy en ingeniería industrial en la Universidad de Lima. Y postulé en la bolsa de la de Lima practicante de SEO, o sea, de posicionamiento web. Totalmente diferente, ¿no? Porque en ingeniería industrial de la de Lima y de la nada vas a marketing digital. Que es Sí, como de hecho, por ejemplo, yo creo que escoger la carrera de ingeniería industrial creo que puedo hablar por la mayoría de mis patas, es simplemente como una forma de asegurarte que vas a poder trabajar en cualquier área. todo. Es lo que pasa, ¿no? Excelente, Antes era gancho. lo mismo de... Incluso bromean con esta weá, como que, oye, estás estudiando administración, ¿por qué? Puta, porque no sabía qué estudiar. Y lo mismo sentí que pasaba con ingeniería industrial, porque la gente te dice, oye, no, pero de acá te puedes meter a cualquier rama. O sea, más o menos ese fue tu caso. Sí, ¿no? de hecho a mí me dijeron, o sea, cuando postulé me dijeron, ¿qué te recomendaban en el colegio? Eres bueno en mates, es una buena opción y además puedes ser tú mismo empresario, además puedes dedicarte a cualquier área, así que es una buena opción. Y dije, sí, o sea, porque la mayoría de gente cuando toma la decisión de estudiar una carrera, no la tiene seguro en realidad. O sea, es como, Claro, no estoy seguro realmente. Y es más, si está seguro, puede que sea por dos motivos. Porque está altamente influenciado por la visión de su familia, que es como que yo también quiero ser abogado porque mi papá lo ha sido abogado o algo así. O dos, porque cree saber cómo va a ser su carrera, pero al final no lo vas a saber hasta realmente tener la experiencia real. Y ese es un punto interesante que quizás lo podemos discutir un poco más adelante porque
no hay, digamos, ese saboreo, ese taste de qué es lo que vas a terminar haciendo cuando hacen ese tipo de ferias vocacionales, ¿no? Simplemente dicen, sí, puta, yo hago tal huevada, etcétera, pero no te dan, digamos, la idea de lo que vas a hacer en ese puesto, ¿no? Porque mucha gente, por ejemplo, si estudias marketing o cualquier cosa relacionada con negocios, tú te asumes que vas a estar relacionado en emprender, en hacer tu negocio, pero en verdad terminas en una empresa si estás en una corporativa viendo cuadros de Excel, digamos. Tú sabes que yo como que casi jalé el test vocacional porque me gustaban tantas cosas El que cole, al final el cole, sí, que al final no me arrojó un resultado, sino me arrojaron todos los posibles casi. Y bueno, y ahorita voy a contar de qué es lo que pasó con mi vida, ¿no? De hecho, que Que sigo haciendo un poco de todo. Sigo fracasando en la vida. También jalo. Ya, Gunther, métele. ¿Tú Ya. más o menos cómo fue tu experiencia en el lado educación? Empieza desde el UPC, por favor. Yo sí tuve justo un poco de este tema del que habló Toto en su momento. Es que mis viejos querían que yo estudie ingeniería civil, donde sea. Por un tema de flojera yo dije ya de frente al UPC. Ya había ingresado. No, es que en ese entonces el examen de ingreso era muy fácil. ¿Y no lo sigue siendo o ya cambió? No lo sé. sí, No lo sé. sí, No lo sé. Qué bien, te lavaste la mano, man, ya. Claro, pero no, pues Examen de ingresé. admisión. Protex has usado para lavarte las manos. Claro. Ya, Bolívar. entonces mis viejos querían que yo estudie ingeniería civil. Yo no quería. Desde ustedes deben conocer, ¿no? A Fabi en el cole. Ah, sí. Me Claro. influyó un montón Falcón. Falcón, claro. Fabi. Fabi. Un saludo. Un saludo. Porque ha sido la saludo, mejor Fabi. profesora que he tenido. Sí. Lo máximo. Sí. Sí. Influyó un montón en mí para ver esos temas de educación en realidad. Yo quería estudiar o educación o algo que tuviese que ver con un proyecto que yo quería tener desde más o menos quinto de secundaria. ¿Cuál? Tener un colegio, crear un colegio. Más o menos también un poco con un poco de, digamos, inspiración del cole en el que estuvimos nosotros. Claro. Nivelado. Qué feeling, A la nivelar. mierda, Si el nivel te esperaba hacer eso, puta. Metan a su hijo ahí ahorita. Sí, Está en Cherry, pero esto vale una de dos partes de nada. La descripción la van a encontrar acá. Acá, está arriba. No, y sí, de hecho, fue difícil para mí decirle a mis padres que no quería estudiar ingeniería civil. De hecho, no querían. Tuve que pulsear bastante en realidad. Y entonces al final fue donde yo les digo, no, oye, ¿saben qué? Yo quiero estudiar algo muy diferente. Y ahí es donde veo a alguien que, digamos, seguí por azar, que era Saavedra, Jaime Saavedra. Veía que él tenía investigaciones sobre educación y me llamó bastante la atención. Y luego él llegó a ser ministro de educación. Entonces, bueno, dije, ese pata, ¿ya qué es? Es economista. Los economistas ven este tipo de conductas, ven ese tipo de cosas. Me gustó. Man, por ahí fue Sí, más por o ahí menos. fue más o menos esa rama, entonces yo decidí estudiar economía. Ahora ya terminé la carrera. ¿Dónde estudiaste? En ESAM. ESAM. Estudié en ESAM. Bien. Y la verdad es que he tenido bastantes experiencias muy aleatorias porque comencé mi primera chamba en una ONG. Administré una ONG que básicamente es... Economía en una ONG, man. Sí, Interesante. no, es súper chévere porque lo que estuve administrando era un centro de estudios, era prácticamente un colegio donde se practicaba lectura, escritura, esparcimiento. Básicamente el método era el método Montessori, donde todo, digamos, toda la educación se adecua a las necesidades de los niños. Hay un grupo de psicólogas que están ahí para atender a los problemas que tienen los niños, hay un grupo de profesores de matemática, de literatura, hay juegos para esparcimiento, profesores de educación física, de verdad el lugar es lo máximo. Qué paja, qué paja. Fue totalmente una experiencia haber estado ahí. Y luego, por temas de los requisitos que hay para acabar la universidad, que es tener las prácticas, que de hecho es el gancho para entrar a tu carrera o entrar a las cosas que, digamos, no tú supuestamente esperaste trabajar, Claro. es que yo empiezo a entrar a un tema de investigación. Justo más o menos alineado a lo de Saavedra, ¿no? Porque a mí me gustaban las investigaciones de Saavedra. Entonces yo entré a trabajar en Centrum como asistente. Sí, Centrum Católica. Como asistente de investigación y ahí vi temas sociales, vi temas de producción también, un poco ligados más a mi carrera. Y me Pero fui... tú sí ves todo lo que tiene que ver con tu carrera. O sea, tú definitivamente... Claro, o sea, tú sí no, aplicas. no podrías estar en un puesto que... Mejor dicho, el puesto en el que estás no lo podría hacer otra persona que es un economista. Y eso es un poco diferente con respecto a tu caso, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí.
Maño, son totalmente opuestos. Es que yo, como te decía, yo creo que lo mío es cualquier ámbito aplicado a los negocios se aprende haciendo negocios más que una carrera como economía. Claro, Es que que- tiene que ver un poco más con la práctica, sí, la teoría y aplicarlo. Es que claro, si te das cuenta es como el contexto inicial de Toto es como quería descubrir qué le gustaba. El mío era, yo ya creo que sé que me gusta, quiero reforzar esa idea de que me gusta Paja, entonces y la fui reforzando durante todo este tiempo. tiene que ver mucho también en la posición en la que estás, ¿no? Si ya sabes lo que quieres ser, si no sabes lo que quieres ser, si ya estás en esa edad. Ajá, eso responde bastante al primer comentario que hice, ¿no? Responde a lo que tú esperas tener en un futuro y con las condiciones que tú tienes. Y sobre todo con cuánto, digamos, ¿no? Si tienes el presupuesto para pagarlo, porque puede ser que no puedas pagarlo. O puedes tener un proyecto de largo plazo, pero, oye, no me alcanza para una universidad. Llevo cursos en determinados lugares que te puede salir más barato. Aprender Excel, que puede ayudarte bastante. Aprender Puta, sí, en todo, programación, te puede salir muchísimo más barato en otros lugares. Y no es necesario llevar a una universidad Bajo. si es que tienes un proyecto que es totalmente alternativo. Claro. Claro. Y Angie, más o menos, ¿cómo fue tu experiencia en el mundo laboral y de estudios superiores? Creo que yo he estudiado un poquito más, creo, no sé. A ver, yo sí soy Es una titulada. confianza, No, es que, o sea, Tranquila. no, sí, No, yo me digo, voy, pero- bro. No sé qué. Yo he estudiado un poquito más, Dylan. Sí, Claro. Claro. Sí, 5 años en vano. Yo no soy ignorante. 5 años en vano por las huevas. Porque Angie estudió más. Ya, dale. Sí. Qué maleado, pero... Dale. Bueno, voy a continuar. Ya no quiero. que Sí, sí, sí. estudié más. Bueno, ya. No, lo digo porque creo que, o sea, de alguna manera yo sí he valorado mis estudios, porque por algo pagué por ellos, ¿no? ¿A tú pagaste? Sí. No, yo... ¿Tú qué sabes? Carajo, Sí. Salvatore. Bueno, ¿Qué carrera estudiaste? administración. A pesar de Es que por la misma respuesta de que... ¿En dónde no estudiaste? sé. ¿En dónde estudiaste? en Arequipa, en la San Pablo. Estamos hablando internacional. Bueno, ya. Sí, estudié administración y por los motivos era lo fijo. Yo sí me fui a lo fijo porque sabía que yo no quería estudiar algo que no fuera arquitectura o algo de artes, pero en ese momento plata no tenía. Había pasado por un momento muy difícil, entonces mi mamá siempre ha admirado la capacidad de seguridad que ve en mí, pero yo era pucha, ya la administración será. Entonces, nada, y me especialicé en finanzas porque era lo que no quería volver a tocar en mi vida, pero sabía que era necesario porque yo no quería que nadie me controle. O sea, en mi mente ya estaba que no quería trabajar para alguien más de alguna manera. Eso te empoderaba, digamos, más. Claro, porque yo sé que soy malísima en números, pero al menos sé que quiero saber por qué existen y quiero saber Claro. qué es lo que puedo hacer con Claro, ellos. cómo ¿no? me beneficio Ajá. Y terminé mi universidad con especialización, me titulé y hice mi posgrado en la Pacífico, en marketing, porque decidí que, o sea, lo que más me gusta, ¿no? La parte artística, pero si no me quiero alejar mucho de lo que actualmente hago y si tengo una línea de carrera, marketing era marketing digital, ya me estaba gustando un poquito digital y bueno, entré a una consultora de digital a partir de mi especialización. De hecho, todo ha sido muy gracioso desde cómo llegué incluso hasta Lima, pero de ahí, bueno, en digital me especialicé en algo que era siempre ligado a las artes, ¿no? O sea, siempre ligado a El la lado parte... creativo, por así Sí, porque digital es un mundo un poco duro. Ahora se vuelve más duro, a no ser que sea social media, hay muchos aspectos. Pero la parte dura es la parte de datos y yo no sirvo para eso, no es mi mundo. Entonces, poco a poco fui encontrándome un espacio y bueno, yo ahora hago contenidos, soy... ¿Memes? No hago precisamente memes, pero al menos es lo que me mantiene más cerca de lo que me gusta hacer. Es un balance bien paja, ¿no? Porque como tú justamente dices, tiene que ver con el lado creativo y tiene que ver con el lado de números también, que fue Sí. más o menos cuando lo usaste. Sí, soy mi propio jefe, entonces manejo mis cuentas y En contrato a Facebook. mi gente. Claro, soy mi propio jefe, vendo Fusion, Herbalife y... o sea, Bitcoins. No. Ya, al final, justamente nos ibas a decir cómo terminó el desenlace de haber jalado la feria vocacional y Claro. diferentes tipos
Claro, recomendaciones. solo quiero empezar diciendo que yo estudio mucho menos que Angie. Quiero acotar, ¿no? Claro. Estoy bromeando. Por favor, disculpa. Mi IQ es mucho más bajo que el de Angie, digamos. No, ay, Escúchate, qué mira, parca. es que, ok, vamos a regresar lo de jalé el test vocacional, ¿no? Claro. Ya, estudié música en la UPC, es que, bueno, el colegio me hizo entrar de frente a la UPC, ¿ya? Y había música, soy músico hasta ahora, y dije, música es lo mío, muy confiado, como los que saben que ya qué hacer de frente, ¿no? Ya está, ya. Estudié 2 ciclos, música. Ya, estudié luego 6 ciclos de psicología, también en la UPC. Bueno, y ahora estoy estudiando ingeniería informática en la Richie. Y Ah. Opuestos. tiene que ir en ahí, Eso ¿no? Tiene que ir. Eso va a ser un meme. Voy a tener un nuevo sticker en WhatsApp. Ese eres un sticker WhatsApp. ¿Sabes qué lo raro Ay, es ¿por qué que soy así? No. después de haber pasado de música, psicología, de ahora ingeniería, Ah, bueno, pero- tengo mi banda, ya, bueno, Eh. estamos por salir, hemos compuesto un álbum y soy fotógrafo, ya, Estás chambeando bastante últimamente en eso, ¿no? sí, en fotografía, y bueno, he sido profesor de surf un tiempo también, hasta que me lesioné. Entonces, sí, como te das cuenta, el test vocacional estaba bien jalado, ¿no? Porque me gustan demasiadas cosas. Qué bueno. Qué ¿No? paja, man. Hazme acordar de recomendarte un libro luego. Dale, sí. Está bien, está bien. Bueno, Pero tiene que ese ser es- ciencia, si no, no leí. claro. Ideal sí, también. Ah, bueno, y soy un nerd de la ciencia, eso sí me encanta, ¿no? Bueno, ¿terminaste o quieres que.? No, ¿O quieres seguir diciendo que sabes hacer mucho? Mentira. solo quiero decir que yo sé ser menor que Annie. No, yo acabo de cagar mi imagen con eso. Ay, lo que da risa es que en el primer episodio no apareciste, Angie. Tú estabas como que, ¿qué hago acá? Mañana no pertenezco acá. Y ahora eres la que me acabó de chuchar, estoy acá, ¿me entiendes? Como que. Ya, entonces, ya más o menos sabemos un poco la experiencia de cada uno en el ámbito de estudios superiores. Pero me gustaría inundar un poco más en el tema de dónde creen que viene todo este tipo de cultura y este tipo de presión que se le ejerce, digamos, a las personas que están en secundaria, ¿no? Porque incluso desde tercero ya está como que, ¡ay, qué vas a estudiar! Y tú estás como que, puta, no sé, doctor, lo que quería mi viejo, como ustedes dicen. Pero, ¿de dónde viene toda esa cultura, digamos? Empezamos por acá, si quieres. Ya, está bien, si quiero. Ya, mira, en realidad es que este tipo de cultura, ya que en realidad yo creo que es un instinto básico, viene del instinto de ser exitoso, ¿ya? Porque nosotros creemos que el sentido de la vida impuesto en nuestra naturaleza es buscar la felicidad, el amor, etc. No, es falso, ¿ya? Eso es secundario. La evolución nos ha dotado de ser exitosos. Eso está primero que ser felices, ¿ya? Ser muy felices te hace ser un débil y mueres. Estamos hablando de que la evolución en verdad está instalada en lo que hemos sido durante millones de años, donde no había ciudad, policía, ¿no? Agua potable. Entonces, en realidad el éxito, la persona que se enfocaba un montón en buscar recursos, ¿ya? Y en realidad asegurarse un montón la vida, Oye, pero qué eso es lo que ha quedado. Qué interesante Sí. porque en todo caso, si así ha sido evolutivo el concepto Claro, de se ha adaptado, éxito, se ha adaptado a lo que uno interpreta culturalmente como éxito durante ese Claro. Claro, bueno, Porque siempre ha sido antes, recursos. si, ¿no? era, Siempre ha sido recursos. si antes era, voy a, no sé, puta, sacar adelante a toda mi tribu, mañas, que era una forma de, O el que tiene más de casas, asegurar, por ejemplo. asegurar la vida de tu generación, es diferente a hoy. Por ejemplo, quiero ser exitoso porque Tengo más no cartón. sé, porque claro, porque por ejemplo quiero viajar por el mundo, que todo el mundo quiere hacer eso, por ejemplo, ¿no? Claro, Entonces, pero mira, en realidad mucha gente quiere viajar por el mundo, ¿ya? Y mucha gente quiere viajar por el mundo porque lo vean los demás, porque eso te da estatus. Siempre ha estado una cosa de estatus con el éxito, ¿no? El éxito es casi un sinónimo de estatus. tema por eso estatus, ¿no? Y- justamente se puede dar cuenta de, por ejemplo, tú entras a perfiles de un culo de personas acá en Instagram y lo primero que hacen es poner la bandera del país que han visitado, ¿no? O he estado aquí, o vivo Sus acá, insignias. vivo acá y acá. Claro. Claro, como Pokémon, digamos. Entonces, Claro, ¿no? Claro. Claro, ¿no? Gimnasios, Claro, si ¿no? me pongo la yapita, ya fui he estudiante. estado aquí, aquí, Claro. y aquí me falta aquí. Claro, Ah, no muy sabía bien, eso. ¿no? Claro, claro. Bueno, yo puedo compartir otra perspectiva de eso. Yo creo que o sea, un poco la forma del impulso que más bien dices, cómo es que nos impulsan ya a pensar en qué estudiar, qué es cómo ser exitoso a partir de tercero, secundaria, así, etcétera. Va cambiando un poco por generaciones, porque por ejemplo yo creo que antes había mucha más inestabilidad económica y entonces nuestros padres y sus padres
perciben el esfuerzo laboral de otra manera que nosotros. O sea, por ejemplo, hoy se valora mucho cambiar de trabajo. O sea, hoy se valora mucho que el millennial cambie y busque otra oportunidad y baje y crezca por allá, crezca por allá. Y antes era como que no, más bien asegúrate y crece un puesto y quédate como 10 años dentro de la empresa y así aseguras un poco tu desarrollo profesional, ¿no? Claro, total. Mira, para complementar lo que acabas de comentar, justo también leí un estudio de que mucha gente cree que es, yo no quiero irme del trabajo tan rápido porque tengo miedo que me juzguen a que soy una persona que cambie de trabajo rápidamente, como tú justamente dices. Hicieron un estudio y al contrario, digamos, las personas valoraban mucho más a las personas que cambiaban porque, digamos, sabían que era lo que quería, digamos, querían crecer un poco más. Si esa empresa no está en una cultura, un ambiente que permite mi progreso, mi éxito, me voy a otro, digamos. Entonces, justamente como tú dices. Yo creo que también está un poco más atado a... Es que el concepto de estudios superiores, por así decirlo, se ha adaptado bastante, ¿no? Si vamos a la escuela, va mucho más antes cuando teníamos, digamos, este grupo, estas sectas de filósofos, que, digamos, era simplemente un discípulo enseñándole a las otras personas lo que había aprendido, como Sócrates, todas las personas que enseñaban todos los conocimientos. Y esto, huevón, no era simplemente un huevón que era un matemático, un poeta, era un huevón. Tú buscas en Wikipedia y tiene como que 7 diferentes habilidades y las enseñaba. Pero yo lo que creo es que el sistema actualmente impuesto viene un poco, digamos, de la primera... ¿Cómo era? El cambio industrial, digamos. La revolución industrial, exactamente. Que justamente está atado a poder producir más. Y es algo a lo que muchas personas hacen la referencia, ¿no? De que las personas están ahorita preparadas para ser trabajadores. Y por eso justamente, como ustedes dicen, depende de qué es lo que quieres. Si quieres ser un trabajador y, digamos, repetir una fórmula de nuevo y tener el dinero asegurado, o quieres ser un emprendedor, digamos, que ahí ya rompes un poco el más paradigma y va por el lado más creativo, como tú justamente dices. Yo tengo una gran respuesta a eso. Dale. Y ahí tienes un libro de Jonathan Peterson. Obviamente. ¿Ya? Y Peterson ha dicho que la mayoría de gente no quiere encontrar el éxito, quiere escapar del fracaso, nada más. Y de hecho, ser un emprendedor te tiene muchas chances de fracasar, en verdad. Es como, claro, dependemos de ellos para los grandes progresos, pero la mayoría de emprendimientos fracasan porque siempre el mundo es así desordenado, ¿no? 8 de 10 empresas creo que fracasan y el tercer año ya se van a la mierda. Sí, es lo caso. Y en verdad es como ser creativo y todas esas como opciones de vida son bastante arriesgadas, ¿no? Es un como gran apuesta, Sí. con un gran recompensa, pero puede que pierdas, lo más probable es que sí. ¿No? Y ese es el tema. Permíteme interrumpir un rato, no sé si ustedes conocen a Gary Vee. Sí. Y él justamente decía, tienen que entender si ustedes quieren ser emprendedores porque les nace, porque así son, porque han nacido con ese tipo de sangre y tienen las habilidades, o simplemente quieren ser emprendedores porque es lo que está de moda, está cool, porque es como que la gente dice, puta, quiero tener mi propia empresa, ¿por qué? Porque me da el pincho mi jefe, porque me da el pincho mi trabajo. Porque no quiero trabajar. Porque no quiero trabajar, quiero vacaciones, huevón, es todo lo contrario, ¿me entiendes? Tener tu propio emprendimiento es trabajar más, poner horas extras, y creo que la gente solamente ve esa parte del éxito, ¿no? Ese huevón tiene su propia empresa, ese huevón tiene plata, no tiene horario. Pero puta, imagínate todo lo que pasó antes, digamos, pasó como 20 años sacándose la mierda. Creo que vamos a escuchar un poco de tu opinión, Gunther, acerca de por qué crees que nace todo este tipo de estructura. Es que es un poco diferente, de hecho, en el sentido de que el principal objetivo es vivir. Simple como eso, vivir. Y está relacionado un poco a lo que dijo, Te creo, Lucino. con respecto a lo que dijo Afro. Te lo voy a Pues escuchar. es no fracasar. Cuando uno no fracasa, ya siente que... Cuando uno fracasa, mejor dicho, siente que no está viviendo, básicamente. Cuando Está viviendo mal. que está viviendo mal. Está desperdiciando el tiempo. Exacto. Y eso digamos, a nivel educativo, en el colegio, lo que se enseña es cómo tener las herramientas para que luego, en un futuro, tú puedas, no sé, aprendes a sumar para que luego cuando tú puedas comprar algo, para que tú puedas comprar algo, No para te que tú hagas puedas... grande, Sí, no te hagas grande, huevón, obvio. Tú aprendes a leer para que tampoco no te agarren de huevón. Entonces, al final, todo eso se va convirtiendo en una suerte de vivir y no fracasar. ¿Sí? Ya, ahora, la segunda línea va más o menos por este lado en el que la sociedad en la que vivimos ha tenido tantas necesidades, o ha surgido tantas necesidades, o tantas líneas, digamos, científicas y de necesidades en general. Ahora existe la electricidad, entonces se crea una especialización para la electricidad. Existe, no sé, temas y así tan diversos que al final necesitan ser especializados y una persona tal vez no puede tener El trabajo cualquier trabajo que necesita ser especializado. Entonces una persona no puede abarcar tanto. Entonces ahí es donde ya se empieza a generar esta línea en la que hago esto, sigo esta línea, sí, porque esto es lo que me va a generar digamos, ¿no? Elegir una universidad o elegir esta carrera, porque eso es lo que me va a asegurar que más adelante pueda trabajar en esto.
Claro, es asegurado. Es asegurado, ¿no? exacto. Entonces, mira, ¿qué le parece si lo resumimos así? Hay diferentes factores que pueden influir dentro, si es que debería suceder o no. Entre ellos, ustedes han mencionado la familia, digamos, si te obliga, digamos, a estudiar algo, si te influye en estudiar algo. La sociedad, que justamente también podría influir en tu familia por consiguiente a ti, o simplemente a ti. Está de moda. Bueno, hace un poco vi una entrevista, bueno, un estudio que decía que la mayoría de niños respondían que querían ser youtubers. Más que profesor, más que médico, más que todo, querían ser youtubers, más que ingenieros. Necesitamos un montón de robots para la siguiente generación. ¿Qué fue, man? Entonces, esos son dos factores. Y otro factor, aparte, digamos, de tus padres y el de la sociedad, es simplemente personal, ¿no? El miedo a fallar, como ustedes dicen, que quieren tener éxito. Ahora, no sé si tienen algún otro tipo de comentario aquí, pero creo que podríamos pasar a la siguiente pregunta, es ¿qué alternativas tenemos a los estudios superiores? ¿Por qué otro camino podríamos irnos? ¿Y en qué otras ramas, en qué otros géneros? Quizás empezamos por ahí. Sí, me gusta conversar sobre eso. Yo estaba en mis últimos meses en Neo, en mi ex consultora, y ahí estábamos viendo justamente una startup que intentaba resolver ese problema. Y es que para ciertas actividades empresariales, el mercado avanza mucho más rápido de lo que te enseña la educación superior típica como una universidad o una institución. Por ejemplo, tecnología. Dicho y hecho, porque tecnología cambia a cada rato, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, la misma carrera de la malla de la universidad que te puede dictar cierto lenguaje de programación, a los meses o al año sacan un nuevo lenguaje y la malla no va a cambiar al año tan rápido. Eso, por ejemplo, marketing digital, o hacer negocios, o innovación, o diseño, o sea, hay ciertas áreas que la competitividad del mercado es mucho más ágil que lo que hace en la universidad. Entonces, yo creo que para ese tipo de carreras, o esos como nichos de negocios, sí hay mucha oportunidad de cómo poder obtener otro nivel de educación sin ir a la universidad. Por ejemplo, cursos virtuales. O sea, ahora lo que sí puedo decir es que lo que marca la diferencia es saber inglés, definitivamente. Marca la diferencia totalmente, porque totalmente. Es una puerta al contenido, ¿no? O sea, dar puertas al 80% más de contenido. O sea, las cosas que se ven por podcast, videos, libros, en inglés. Y además que el mercado, o sea, lo que te abre la puerta al internet es al mundo entero, no solamente a un post, no solamente te abre la puerta a un video chévere, te abre la puerta a todo el mundo. Y mal que no, el inglés es como el lenguaje mucho más explotado a nivel digital. La mayoría de contenidos se difunden por internet. Los mejores cursos virtuales están en inglés. Y además hay más mercado. Entonces, como saber inglés te da mucha oportunidad como para poder llevar un curso bajísimo, ¿verdad? Por ejemplo, yo quería aprender a ser DJ, ¿ya? Y acá hay cursos de DJ que están como 400 soles. Me compré un curso en Udemy a $10. Son buenos. Maldito el curso, como 30 horas y lo he llevado a la velocidad que he querido. Y también, obviamente, en mi caso me sirve porque para que te sirva ciertas cosas, tienes que también tú cambiar tus propias habilidades de aprendizaje para estar acorde a ese tipo de conocimiento. Claro. Porque no todo el mundo tiene la misma voluntad de sentarse a terminar un curso por su cuenta. Nadie los termina. O sea, es más, un culo de amigas me escribe y me dicen, oye, enséñame marketing digital. Y luego yo te podría enseñar, pero te sale más barato pagar un curso, iniciar un poquito, porque si no, no me vas a entender y te va a salir más rentable. No lo empiezan nunca. Porque no tienen ese hábito. Man. Eso es un tema que también quiero tocar un rato, que depende, o sea, si le queremos decir a la persona, oye, no es necesario, tienes otro camino, no es para todos, pero hay ciertos requisitos que también necesitas, que creo que lo podemos conversar un momento, que es una cuestión de personalidad. Me acabo de dar cuenta de algo. ¿Solamente amigas te preguntan que le enseñes marketing digital? No. Sí, ¿no? Qué interesante, sí. Sí, la mayoría de chicas, es que creo que las chicas tienen más como apertura a hacer preguntas, a ser más metidas. Fácil, los hombres son un poco más rochosos en ese sentido. Pero, o sea, he tenido algunos amigos, por ejemplo, Gunter él sí me escribe, me hace preguntas de conocimiento en general. Pero, sí, no sé. No, yo quiero hacer un paréntesis sobre el comentario de Toto, el que menciona, ¿no? Que el inglés es una herramienta demasiado importante para aprender, porque la desinformación, o sea, en realidad es una herramienta del internet que puede, o sea, mentir de manera tan fea, y al final hay muchas personas que pueden creer demasiadas mentiras, desinformarse. Y si está en inglés y una persona viene y te dice, mira, la verdad es que todo este texto dice esto, ¿qué va a hacer el alumno? ¿Qué va a hacer la persona que está adelante?
le va a creer porque no sabe inglés. Entonces, esa herramienta en realidad te ayuda no solamente a leer libros en general, sino a saber seleccionar también esta información que puede estar dispersa por la web. Claro. Y esto le sirve obviamente a las personas también que quieren hacer emprendimientos en general, para que vean qué es lo que sucede en otros países que obviamente su información no está traducida al español. Claro. De hecho. Sí. Yo creo que es una competencia clave, saber, más bien, el problema ya no es que falte información, el problema es más bien que hay tanta información que lo que tú tienes que aprender a desarrollar es cómo Filtrarla. cómo filtrar la basura de lo que realmente es buen contenido. Y en realidad una vez que ya aprendes a hacerlo, ya es muy fácil. Pero al inicio no, al inicio en verdad tú puedes ver un post en Facebook y tú te alucinaste ya el contenido y dices, sí, acaba de salir tal cosa y encima lo citas como pendejo con tus Por eso que patas. sale Exacto. el fake news, ¿verdad? El fake Sí. news, por ejemplo, lo que pasó hace poco con la de Amazonía, estaban comentando que salían un montón de fotos falsas, por ejemplo, que no era de la Amazonía, o fotos de aviones quizás que botaban agua, pero decían, tal presidente ha mandado agua. Pero era una foto cualquiera, y hay personas que se la creen, en verdad, y empiezan a compartir y se vuelve viral el contenido. Pero como tú justamente dices, hay que aprender esa habilidad de filtrar el contenido. Entonces, podríamos decir que para tomar ese camino desviado de no la educación superior convencional, se necesita esa habilidad, ¿no? Filtrar Exacto. el contenido de internet, y el inglés es una herramienta que permite eso. No solamente es con posts basuras como estos imágenes falsas, sino en la misma academia especialidad en cada área hay mucha basura, ¿no? Sí. O sea, yo estudiando psicología me he dado cuenta de las aberraciones que están publicadas y mira, es que voy a ser muy breve porque sé que no es tanto del tema, Claro. pero por no prestarle mucha atención a la estadística, un montón de estudios y hasta teóricos grandes han estado hablando tonterías, ¿no? Brazelton, uno de los grandes del desarrollo, psicología del desarrollo, ¿verdad? Había hecho malas interpretaciones de las correlaciones. Creía que había una causalidad, no decía, de padres amorosos salen hijos amorosos, entonces es la crianza. Y en realidad no, porque cuando se daban cuenta de que los gemelos idénticos separados al nacer, es como, ese había crecido en otra casa, ¿ya? Pero la diferencia era nula, ¿me entiendes? En lo amorosos que eran o lo que sea, violentos, ¿no? Entonces había interpretado mal las cosas y toda la gran teoría de todo este tipo y sus contemporáneos era simplemente una tontería de no haber analizado bien las estadísticas, interpretarlas, ¿no? Entonces hay que tener más criterio, en verdad. Y así hay un montón. Yo Ángel me quería decir. Yo creo que igual, además de eso, hay que tomar en cuenta qué tipo de información tomar de internet. O sea, no solamente que de la información que exista, la mejor información, sino que hay especialidades que no requieren, no solamente o exclusivamente con información en internet van a bastar para que entiendas una materia, como lo que pasa con las enfermedades. Por ejemplo, yo pasé una etapa en la que me llené tanto de información basura que estaba solamente en internet, que la tienes para que puedas utilizarla para educarte, pero finalmente terminas mal educándote, ¿no? Entonces, o sea, ahí hago el acote porque sí, es cierto, en internet hay un mundo que puedes descubrir, hay un montón de información que es buena para estudiarla, para entender, profundizar, pero depende mucho en qué hoyo te quieres meter, ¿no? Claro, o sea, yo estoy de acuerdo en que hay que tener una humildad intelectual, ¿no? Hay que saber, yo sé hasta acá de esto, puedo sentir que sé un montón, pero siempre esa sensación es un indicio de que no estás sabiendo lo suficiente, ¿no? Tienes que aprender a aprender. Qué güey. Tienes que aprender a aprender. Tienes que aprender a que simplemente estás... Salud. Vamos. Sí, Claro. en serio. O sea, lo que voy es como, si tú quieres encontrar una información, en verdad lo más humilde intelectualmente que puedes hacer es, ok, vamos a ver si es cierto lo que estoy leyendo. Exacto. Vas al estudio que han citado, si es que han citado, porque a veces yo doy clic, no va a ningún lado ese link, ¿no? Y luego tienes que haber aprendido un poquito de estadística para darte cuenta, esto no está bien planteado, ¿no? Es como, y hay que hacer la chamba, pues sí, a todos nos cuesta. Yo también a veces digo, soy era un tonto, no sabía que esto era de esa manera, pero... O puedes llamar a un amigo que sepa sobre eso y tú no. Angie, por ejemplo, que le... Claro. Ese es el tema, creo que a veces hay, y el nombre informal que se le da en inglés es cherry picking. ¿Has escuchado? Sí, cherry picking. Solamente buscar información o fuentes que corroboren la información que a ti te conviene o que tú quieres creer. Y eso es lo que se da incluso desde un tema personal, ¿no? A veces dices, como justamente tú decías, tú puedes decir, pucha, no sé, tengo depresión o tengo cualquier cosa, y empiezas a tener información y es como dices, pucha, me siento enfermo, me duele acá. Y buscas toda la huevada y dices, puta, tengo, no sé, ¿entiendes? Encuentra un quote que dice, no tengo depresión, que estoy distraído. Esa es la huevada, entonces... Te falta sexo. Sí.
Sí. Sí, Bueno, en todo caso, ¿qué recomendación le podrían dar a una persona que está justamente en esta transición, ¿no? Entre no saber si irse por un... Bueno, yo soy coach, me pueden escribir. No, mentira, sí. Pero- Claro, entre seguir un estudio superior o entre mandarse a hacer algo que no tiene nada que ver, porque hemos hablado bastante del lado de negocios, ¿no? Pero también hay, como les mencioné este estudio, hay otros tipos de ramas, ¿no? Hay gente que se quiere dedicar a ser youtuber, gente que se quiere dedicar a ser gamer, gente que se quiere dedicar a ser, no sé, modelo, cantante, etc. O deportista también. Deportista también, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación creo que- le dan a ese tipo de personas? Yo creo que, por ejemplo, algo que no se enseña es a ir lento. ¿Ya? Ir lento. O sea, no hay necesidad de correr, no hay necesidad de terminar el colegio y tomar la decisión rápidamente porque crees que vas a perder tu vida. Puta. En verdad estás perdiendo tu vida si tomas una decisión tan apresurada y no estás contento con Claro, ella. porque te compromete a largo plazo, ¿no? O sea, hay gente que Claro. estudia y dice, voy a estar 5 años esta huevada. Sí, y probablemente se entiende un poco como que nuestros padres piensen de esa manera y está bien siempre retar ese pensamiento porque quizás lo ven ellos así, ¿no? Pero no necesariamente es cierto, no necesariamente tienes que saber ya que quieres estudiar, no necesariamente tienes que tener 30 y tener una maestría, o sea, no necesariamente, es más, de hecho el camino del éxito es el camino personal que uno debe seguir, debe encontrarlo en el camino, no el camino que todo el mundo sigue y debes de imitar de cierta manera, ¿no? Entonces yo creo que debería pausarse. Justo, ¿qué pasa? Algo que me había olvidado Qué comentar. feeling, ¿no? Porque yo encontré un cheat, por así si lo quieres llamar. Un hack. En el hack, digamos. en Un, el un, trabajo. un life hack. Un life hack. Bien, bien. En el trabajo que hice, Tramposo. porque yo justamente... Van, no, es que de la nada, yo de chibolo me mandaron a vivir a Estados Unidos con mi abuelita, que hasta ahorita no sé por qué, pero ya. Y bravazo, viví una época en Estados Unidos de chibolo como que de 6 a los 10 años y aprendí inglés allá, yendo al cole, viendo tele, dólares por dólar, vine acá, agarré los estudios y lo que sea, y yo estaba en la típica etapa que no sé qué quiero estudiar, ¿me entiendes? Entonces empecé a trabajar de X cosas, hasta que dije, puta, sé inglés, ¿no? Voy a ir, pero no tenía ni un certificado porque no había estudiado. Entonces fui a ese instituto, saqué un certificado, pero justamente me dijeron, oye, puedes llevar este curso para aprender a enseñar inglés. Dije, puta, entre tener un certificado que diga que sé y otro que diga que sé enseñar, prefiero el que diga que sé enseñar. Me metí el curso unos 6 meses, acabé y me aceptaron chambear como profesor de este instituto, digamos. No quiero decir el nombre por X motivos, pero y la paga en ese instituto es bien similar a la de una persona que acaba de terminar sus estudios universitarios, digamos. Y el tiempo es mucho más corto. Claro. Y lo paja es, ¿por qué existe? Porque hay gran demanda justamente al inglés, ¿me entiendes? Entonces, al haber gran demanda al inglés, Claro, la gente dice, ay, paja, digamos. es Entonces, cierto. Sí. pagan un montón, hay un montón de dinero. Entonces yo estaba como que, la puta madre. O sea, tengo un trabajo que me permite ser independiente, vivir solo, pagar este DEP y toda la verdad. Y yo estoy siguiendo, como tú dices, el mismo camino de los demás. Estoy queriendo estudiar este, digo, puta, no debería seguir el mismo camino de los demás si es que yo tengo la posibilidad de hacer otras cosas, ¿no? Digo, pucha, ya. Y es fácil de dejarse llevar. Es fácil de Es dejarse fácil de llevar, dejarse todos llevar, están haciendo esta vaina, yo también quiero hacer esta vaina. Digo, espera, yo estoy en otra situación. Exacto. Yo puedo tener dinero como para poder arriesgarme y quizás, no sé, un ciclo no estudiar y agarrar el dinero y invertir en otro lugar o hacer otro lado, o aprender otro lugar. Y es Exacto. justamente lo que pasé. Agarré un ciclo, dejé estudiar, me dijo, oye, huevón, ¿qué quieres? Porque estás que te levantas a las 5 de la madrugada trabajando, puta, hasta las 12, chambeando hasta las 11 de la noche y no sabes qué, o sea, estás yendo rápido, pero no sabes a dónde estás yendo, digamos. Entonces me paré y dije, ya, no me voy a mover 6 meses, pero voy a pensar dónde mierda quiero llegar. Y creo que ese es el problema que mucha gente tiene, ¿no? Porque no sabe dónde quiere llegar, o sea, digamos, usa la táctica, por así decirlo, el camino, que es la universidad, el instituto, lo que sea, pero no se pone a pensar cuál es su objetivo final, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué recomendaciones le pueden dar a ese tipo de personas? Pucha, quiero por favor intervenir en este momento. Dale, man. Gracias. Es que él mencionó algo bravazo y es como, bueno, para empezar hay que darnos cuenta de que todo lo que estamos tratando de decir está en torno a tener el éxito económico, ¿no? Claro. Eso de si es necesario, no, todas las propuestas que hemos dado es porque te va a dar ingresos, no sé qué, bueno, en fin, el punto es que él dijo algo bravazo y es, mi paga era similar a la gente que había salido de la universidad y había estudiado un montón de tiempo, ¿no? Y es que, claro, si es que tu objetivo, porque lo necesario depende del objetivo, se trata de tener éxito económico, tienes que ver la oferta y demanda que hay en el mundo, en este momento, en tu localidad por lo menos, ¿no? Y es verdad, pues, o sea, es por eso que a los mineros le pagan un montón, ¿no? Y porque no muchos quieren ser mineros, o sea, yo he visto las estadísticas de cuántos se lesionan y se enferman y es bravazo, ¿no? Claro. No la hago, yo no la hago. O sea, no la hago, ¿ya? Claro. Y es verdad, o sea, hay cosas que si es que tu objetivo es ese, bueno, busca
lo que haya más en ese momento demanda, pues, ¿no? O podrías, O sea, en todo caso, o sea, considerarla como una variable importante y mezclarla además con tus propios intereses. Claro, ¿no? es que, y ahí vamos a entrar a otro tema mucho más paja. Puta, te voy a dar 2 episodios. Una huevada es lo que tú quieres ser, otra huevada es lo que el mercado pide que puedas ser, y otra huevada también es lo que puedes, o sea, las habilidades en las cuales tienes. Sí, es porque cierto. justamente como decías, puta, tú puedes ser empresario, pero huevón, no tienes la personalidad. pasta, no como tienes, dicen. claro, justamente tenía un libro que decía el manual que del antiempresario, no así de cosas. Analizaba un poco más que el éxito, los fracasos, porque decía que más se puede aprender del fracaso. Y decía, ya, mira, tú puedes tener miles de motivos para los cuales podrías emprender, pero como ya les mencioné, la mayoría de gente dice, porque odio a mi jefe, etc. Y él dio un ejemplo bien chévere que decía, le preguntó a un bombero, oye, ¿por qué te arriesgas tu vida si no te pagan? ¿Por qué te arriesgas a salvar a una persona? Y luego me dijo algo tan simple como que, porque no me imagino haciendo otra abogada, porque yo creo que nací para esto. ¿Te imaginas que Gunter haya nacido para ser modelo? Y no lo ha probado. Y no lo ha probado, tienes que intentarlo. Hay que intentarlo. Que empiece acá, que empiece acá. Qué bueno. Pero entonces... Escúchame, yo quiero compartir, tú me dijiste que puedo compartir memes, ¿no? Claro. O imágenes. Puta, Pero dilo haz la como referencia nomás y acá lo... le hago la referencia. Hay un círculo conocido, no me acuerdo el nombre, que se llama Ikinami, creo, que es un concepto, es una palabra, un concepto japonés, que une 4 círculos para que puedas identificar el propósito económico, en todo caso, el éxito económico de tu vida. Es como, por ejemplo, en qué amas, en qué eres bueno, qué pagan bien y en qué generas valor para la sociedad. Ese es un poco más Claro, un poco más feo. Pero con 3 es Eres suficiente, con 3 es suficiente. Llegó el pincho, ¿cómo vamos a hacer? Es que lo que Lo pasa es que dijo puede para ser. ser chévere y ya lo vuela porque... Lo que pasa Huele es lo que ético, huele lo no es por ético. eso, sino porque, o sea, de por sí necesitas un montón de introspección para saber qué es lo que Claro. te gusta, qué es lo que duele. Entonces, con 4 variables la gente se ay no, muy complicado, mañas. 3 es suficiente con tal de que sepas reconocer qué te gusta, en qué eres bueno, porque claro, me encanta la música, pero en verdad no estoy todavía... Gunter, quiero ser modelo. Quiero ser, claro, pero todavía no Claro. soy bueno, entonces claro, Stripper. no lo descartemos, pero en temas de priorización, aprovecha algo en el cual sí eres bueno, en el cual sí te gusta y además pagan, exacto. Ese es como que el concepto. paga. Claro, y esto sobre todo es un poco como que complicado, ¿no? Porque tú dices, ¿y dónde paga más el mercado? ¿Dónde lo ves? Puta. A ver, Adivine. a ver, ya, La Inés, pucha. pues. Ay, pero No, yo soy coach, me pueden escribir a mí. ponte en carrera, ahí está el link, No, hay una página que se llama Ponte en Carrera, que que está ahí abierto en... Claro, la pero red, es una y- opción, o sea, es una opción, exacto, donde tú ves más o menos cuál es el ingreso promedio. No, no, el ingreso por carrera. O sea, por carrera. O sea, si tú estudias tal cosa, ¿cuál es el promedio Pero de puede esa ser carrera? camionero y no es una carrera, Claro. ¿no? Y No, te por paga eso, bien, de solamente pero- estamos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es camionero? Metiendo solamente el tema de las carreras universitarias. Pero para los que Sí. no quieren, Pero para los que no quieren, los ya... discriminas. No, no hay información, no hay información. Otra No hay opción puede información ser disponible. Otra opción puede ser El ser autodidacta también es interesante. O sea, bueno, quien no tiene plata y tampoco tiene recursos para poder pagar ni siquiera e-learning, todos hemos empezado aprendiendo lo básico de manera autodidacta y por YouTube, ¿no? Yo pensé que te empezas a gatear, Dices hablar, todos, ese- dices No, todos también, lo pero yo básico. sí, ahí difiero porque hay personas que no les da lo Sí. digital, ¿no? No, yo pongo un ejemplo Claro. que sea, ¿no? O sea, pero todos hemos de alguna manera encontrado la mejor forma de aprender o sea, aprender cosas sin necesidad de que otros nos enseñen. Claro, eso solo baja, pero justamente o sea, hay 2 motivos por los cuales una persona emprende. Uno es el más grande es por necesidad, por eso el peruano es tan emprendedor, o sea, tú ves, el peruano no tiene plata, puta, se pone a hacer ceviche en la esquina de su jato y vende, o se pone a vender Claro. botellas de agua en la esquina y vende. Y el otro ya es por la idea, por la visión, ¿no? Pero la primera persona es por necesidad, digamos. Entonces, no sé, para cerrar, ¿qué tipo de comentarios tienen para las personas, como les comentaba, de que están en ese tipo de punto medio, ¿no? De no saber si hacer una carrera... Por eso, en el caso de esas personas que no están decididas todavía para ver si es que van a optar por una carrera, vean más o menos si es que esos objetivos que tienen, Esa línea, ¿no? esa línea o este perfil que ellos manejan también y su contexto es, digamos, combinados, van hacia alguna de esas opciones que pueden encontrar en Ponte en Carrera. Y si no está posiblemente dentro de esas y hay algo más que les gusta, pero no está ahí, y no lo han encontrado en alguna universidad o un instituto y que ellos creen que pueden aprenderlo de manera autodidacta,
que lo aprenden de manera autodidacta, sino también hay, y si encuentran cursos o formas de llegar, genial. Pero hacks así. Yo creo de que ya, mira, ponte que no sepas nada, o sea, que en dónde quieres estar de acá ni siquiera 3 años. Mañana. Así es Pero hay cosas mínimas Ay, no sé cómo hacer necesarias mañana, ya, mañas. de manera técnica. O sea, en verdad, estudiar administración de manera técnica te enseña a poder administrar cualquier tipo de especialidad que tengas en algún momento determinado. Qué buen Porque cherry para tu facultad, ¿ah? por algo está Sí, su imagen. sí. Y No, pero si sí, quieres verdad. subir un poco el nivel, ingeniería industrial. el casquito. Para que te llamen ingeniero siquiera. Claro, Sí, no, pues. creo que una buena Pero conclusión- termina la carrera. No, de verdad, lo que dijo Toto es lo de los círculos que mencionaste. Que Eso me es. parecen- Sí, obvio, también. Claro. Vete a la mierda. No, escúchame, yo que Siempre recomendaría ha sido un ser humano accionar. detestable. Yo creo que accionar. Yo creo que uno de los problemas quizás no es que no sabes, sino es que en realidad careces de las competencias porque eres joven aún, porque ni siquiera sabes cómo comprometerte a hacer un negocio por tu cuenta. Ni siquiera quieres, no sé, vender polos y ni siquiera lo puedes hacer. Careces de competencias para hacer negocio, careces de competencias para tener disciplina y ir a conferencias de las cosas que te gustan. Pero no puedes ir perder tiempo a tampoco, eventos. ¿no? Claro, no, o sea, claro es que como, sí. es como que, o sea, hay para diferentes tipos de personas, ¿no? Para quienes, es como un árbol de decisión, ¿no? Ya, no quiero estar en la universidad, pero quiero tener mi tiempo libre. Entonces no hago nada hasta que piensen qué quiero hacer, qué quiero hacer. Ya, otra. No quiero estar en la universidad porque no sé qué quiero estudiar, pero no quiero perder mi tiempo. Entonces tengo que, ese es de el alguna tiempo. Pero manera... no pierdes tu Que tiempo, no de hecho pierdes, es ajá. una inversión Es una en el inversión. tiempo. O sea, por Sí. ejemplo, imagínate que yo no sé si estoy en quinto secundaria y todavía no sé qué carrera hacer, ¿ya? Entonces, Es que más ese bien, es el tema, no ¿no? pierdo el tiempo y me dedico ya a aprender cómo, o sea, tengo siquiera una sospecha de que quiero hacer negocios o aún no sé qué quiero hacer. Entonces, la respuesta en realidad que yo planteo es, independientemente de la decisión que tengas, estés seguro o no, la rapidez que tengas o no, haz y no te quedes simplemente esperando que las cosas pasen. No te tomes unas vacaciones de un año para que después de un año digas, ya quiero ser ingeniero. Claro. No, maño, o sea, en ese Claro, año ¿no? dedícate realmente a saber si te gusta ser ingeniero o no. Claro. Si quieres ser fotógrafo, entonces júntate con patas que hacen fotografía a pesar que tú no tienes cámara, maño. O sea, Eso yo creo que busca también estoy soluciones. totalmente de acuerdo y sería el ideal, pero creo que el gran problema de aquí es la presión que uno siente, ¿no? Y me gustaría recordar un poco ese Eso sí momento, es cierto, eso sí es cierto. porque, o sea, pucha, ya, si tú eres consciente, digamos, si haces eso, tienes 25 jóvenes en tu salón que están yendo a una feria vocacional, que ya saben dónde estudiar, y es más, al que tú le preguntas, oye, en tercero de secundaria, oye, ¿sabes qué estudias? Sí, obviamente, yo soy médico, ¿me entiendes? Y dices, chucha, todos están O seguros la de presión sus de los nombres. viejos que es súper fuerte para muchos. Claro. Muchos. Es que el problema también, justamente como Sí. tú dices, ser un poco más empático con de dónde viene todo ese tipo de generación, ¿no? Mi viejo me decía, ponte, yo quiero estar seguro de que si puta me pasa algo, si me muero, tú vas a poder sobrevivir en este mundo. Y yo creo que esa es la presión que tiene a mi padre, ¿no? Saber que nuestro hijo, puta, no se va a morir de hambre, digamos. Y la única manera que ellos saben que eso no va a pasar es con una carrera asegurada. Si no, pues, pero a veces uno quiere arriesgarse, digamos. Y ahí es cuando empiezan los conflictos, ¿no? Sí, por ejemplo en Estados Unidos este debate es muy fuerte porque ir a una universidad o sea, implica pedirte un préstamo, Endeudarte, endeudarte sí, como qué mierda, pendejo, madre. manjas, o sea, y En algo Asia hay gente que se mata. y algo que no se discute es el retorno de la inversión, de meterte toda esa inversión en la universidad y luego salir y estar ganando como que bueno, en términos de acá serían 4.000 soles al mes, 3.000 soles al mes, versus todo lo que has invertido. O sea, ¿en qué momento realmente estás recuperando tu Es dinero? justamente lo que te decía, porque en el curso que me metí, que duró medio año, me costó, cada mensualidad me costaba como que 500 lucas, 6 meses, o sea, me salió que 3.000 lucas. 3.000 lucas es lo mínimo que es un sueldo ahorita que estoy chambeando. Entonces el retorno de inversión es súper alto, ¿me entiendes? Pero mucha gente no se pone a pensar en esa hueá. Y el tiempo, man, 6 meses, o sea, puta. ¿Sabes? Tengo una amiga que es una capaza, tiene una maestría en leyes y ahorita está trabajando en España como counter, creo, en un hotel, ¿ya? Es un puesto administrativo bajo, pero me decía, mira, la cantidad de horas que tengo que trabajar al día para mi carrera es altísima y encima gano parecido a lo que gano en este lugar, ¿me entiendes? Es como, prefiero estar en el hotel al costado de la playa, trabajo 6 horas y luego me quedo para huevear. Y es como, claro, hay que ver bien, ahora el título universitario cada vez pesa menos, diferente, es Depende cada de la mundo. carrera. Es por eso que creo que lo que dice Toto acerca de darse un tiempo para conocer más cosas, saber qué es lo que quieres y decidir al final es importante. Es absurdo. Hay un dato en Perú que 60-70% de la gente que es profesional se dedica a lo que no ha estudiado.
Ese va a ser el siguiente tema. 60% de gente que ha estudiado una carrera se dedica a cualquier otra cosa que no es de lo que ha estudiado. Y otro dato que me decir, o sea, en el lugar donde yo estoy estudiando, su lema es, o la mayoría de universidades intentan promocionar así, el 80% de nuestros egresados trabajan, el 70% de nuestros egresados trabajan. Huevón, si yo no quiero trabajar, o sea, yo quiero tener un emprendimiento, lo que sea, yo me imagino que todos trabajan, ¿entiendes? Todos trabajan en algo. Otra cosa es que estén dentro de planilla de otra empresa y otra cosa es que emprendan. Y yo me pongo a pensar, o sea, ya, que 80% trabaja, que antes el otro 20% no trabaja o quizás emprende, digamos. A mí me parecería más paja que sea, puta, el 30% de nuestros egresados emprende, el 40% trabaja en una empresa conocida, etc. Sería un buen quote. Pero de esos 80%, ¿cuáles trabajan en lo que han estudiado también? Sí, También, importante. exacto, justamente lo que dice Toto. Pero bueno, yo totalmente para cerrar, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú comentaste, que hay que buscar qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno puede, qué es lo que uno debería en base al mercado y como tú justamente dices, trascender un poco más, ¿no? O sea, las personas que están en el medio, o sea, de por sí la peor decisión es la no toma de decisión, digamos, el esperar, alargar. Entonces, decídete algo, digamos, si vas por el lado equivocado, ya puta, equivócate rápido, pero barato. Y equivocarse es la mejor manera de que te des cuenta de que estás equivocado y probablemente tienes algo que aprender. O sea, equivocarse es la única forma, en realidad. Por ejemplo, eso que decías de que es muy probable que si emprendas, que cometas un error. Bueno, es que en realidad ese es el camino, mañana. Si no cometes un error, entonces es muy poco probable que realmente llegues al lugar adecuado. Claro, si fuese que fácil, no te has daría, atrevido, pero si fuese exacto. fácil, como No, que aparte de sería que claro. es más barato siempre equivocarse en una etapa temprana que en una etapa Definitivamente. totalmente expandida. Claro. No sé si tienen algunos últimos pensamientos para cerrar el episodio. No, de ahí te paso ese nombre, me estoy acordando, pero no lo De ahí le encuentro. metemos, de ahí le Sí, metemos. Sí, no, ¿Ustedes no lo van a cerrar? Bibliografía en la descripción. Bueno, ya puta gente, gracias por venir. Se acabó toda la cerveza negra que había. Sí, de ahí sí. la continuamos. Pues, gracias por venir. Pero